del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, vamos avanzando en nuestro itinerario litúrgico y el tema que nos trae la Sagrada Liturgia en estos últimos domingos nos habla insistentemente de la esperanza cristiana. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Pues no es otra cosa que alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna. Por eso siempre tenemos o debemos tener ante nosotros la pregunta de aquel escriba: maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y sabemos cuál es la respuesta de Jesús. Pero esto supone un esfuerzo constante, un poner de nuestra parte si realmente no nos conformamos con una felicidad inmediata, sino queremos una felicidad plena y definitiva, que es la felicidad del cielo. Porque la felicidad de aquí abajo, por mucho que nos la presenten de la mejor forma posible, es siempre algo pasajero, algo efímero, algo que no tiene una permanencia. Sin embargo, la felicidad del cielo o la condenación es algo eterno, es algo para siempre, es algo que ya no tiene vuelta atrás. Y quizás la misa de este domingo es la que está más cargada de nostalgia. Quiere depositar en nuestro corazón esa nostalgia de la eternidad, el hacernos caer en la cuenta de que en el fondo el cristiano en este mundo está como en un destierro, como dirá el apóstol San Pablo, como peregrino en tierra extraña. Y esto supone para nosotros tener siempre una perspectiva trascendental de nuestra existencia. Si pensamos los estragos que ha hecho el comunismo, el materialismo histórico en nuestra sociedad, que el comunismo nos suena a algo del pasado, algo del 36 o de antes, más que nunca sus efectos están en el pensamiento actual con todas sus consecuencias. Ha matado a Dios en el alma de tantas personas. Y lo mismo podemos decir en el ámbito de la Iglesia, que en teoría es la comunidad de los creyentes, de lo que ha hecho el modernismo, que es el sumum, la unión de todas las herejías de todos los tiempos, y con lo que siembra en el corazón del creyente de racionalismo, de naturalismo, de liberalismo, en definitiva, de que se va apagando toda visión sobrenatural y todo lo que no encaja en nuestros parámetros naturalistas o racionalistas, entonces no lo creemos. Esto es incompatible con la fe cristiana. Y sin embargo se ha ido penetrando en el seno de las comunidades cristianas como un cáncer. La metástasis es casi total. Incluso tenemos que ver si en cada uno de nosotros no hemos llegado también a padecer o padecemos este mal y poner el remedio, porque podíamos pasarnos la vida con un discurso pesimista de lo mal que están las cosas y llegar así hasta el momento de la muerte. Sin embargo, tener conciencia de la realidad, aunque sea mala, supone tener el interés de buscar un remedio, de buscar una solución. Precisamente hoy vemos a nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio como ese médico divino al que acude aquel reyezuelo de Galilea a pedirle la salvación, la salud de su hijo que está a punto de morirse. Y viene a colación este episodio del Evangelio después de que nuestro Señor Jesucristo había estado en Nazaret y había puesto de alguna manera de manifiesto como
los que eran sus paisanos desconfiaban de él. Y el mismo Jesús dice: seguramente me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Y el mismo Jesús concluye: nadie es profeta en su tierra. Pero fijándonos en esto, tenemos que tener ante nosotros como el misterio de un Dios que se ha hecho tan asequible, tan cercano para con nosotros, que Él mismo se nos ha ido revelando, dando a conocer, se ha convertido hoy en una realidad manipulable y adulterable según la conveniencia del ser humano. Y hoy precisamente en el Evangelio Jesús reprende esta manera de comportarse. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Y aquí no hay algo que realmente nos saque de lo corriente y habitual, algo que sea verdaderamente extraordinario, entonces nuestra fe se tambalea. Pues precisamente la fe, además de ser el asentimiento de la razón a la verdad revelada, es precisamente creer aquello que no se ve. Y Jesús se lo reprenderá muy severamente también al apóstol Santo Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos, bienaventurados los que crean sin haber visto. El apóstol San Pablo, en la epístola a los Efesios, nos presenta esta misma realidad. El tiempo apremia. No podemos perder el tiempo. Y perder el tiempo, bueno, hay que hacer una lista de cosas que hacer cada día y estar entretenido, o que todo lo que haga me valga la pena. Pero hablamos de no perder el tiempo en el ámbito de la fe, y podemos estar cargados de actividad y, sin embargo, desde la perspectiva cristiana, sacar la conclusión de decir: ¿en cuántas cosas he perdido el tiempo? Porque no he avanzado ni en la santidad, ni en el seguimiento de Jesucristo, ni en la entrega a los demás, ni en la unión con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese activismo absurdo que inunda tantas veces nuestras comunidades cristianas, pues se convierte en una actividad intensa, pero estéril, por no decir absurda. Y por eso el apóstol San Pablo nos dice que no nos llenemos de cosas mundanas. Es decir, dice el apóstol: no os emborrachéis con el vino, pero podríamos poner el vino, otros placeres y lujos de la vida que nos llenan, que nos emborrachan, que nos embriagan, pero que es, al fin y al cabo, una especie de quimera que nos evita ver la realidad tal cual es. ¿De qué tenemos que llenarnos? Dice el apóstol San Pablo: del Espíritu Santo. ¿Y esto cómo se hace? Pues con una vida espiritual cuidada e intensa. Cantar salmos, himnos y cánticos inspirados. Que no cese la acción de gracias, que no cese la celebración del santo sacrificio de la misa, que precisamente en esa concepción o esa acepción, mejor dicho, griega, acción de gracias, es la Eucaristía. Por eso, llenarnos de Dios es aprovechar los recursos que Dios nos ha dado por medio de la Santa Madre Iglesia, que nutren nuestra vida espiritual y que nos posibilitan y capacitan para ir al mundo a ser realmente imagen de Dios ante los hombres. Si no cuidamos nuestra vida espiritual, si no estamos llenos de Dios, ¿qué podemos representar ante una humanidad que anda sin sentido y sin rumbo en su existencia, especialmente en nuestro primer mundo, y no va más que a la deriva? Pero ya, para finalizar, pongamos nuestra atención en el Santo Evangelio. Decía que va este funcionario real, o este reyezuelo, en otras traducciones, al encuentro de Jesús. Y a diferencia de aquel centurión de Cafarnaúm, que no quería que el Señor fuese a su casa, sino que con una sola palabra bastaría para que su siervo se curase, este hombre insiste en que Jesús baje a su casa. Y no tiene malo el pedir a Dios que baje a hacer presente en medio de nosotros su realidad de salvación.
esa salud que queremos recuperar. De alguna forma es el gran anhelo de Israel en toda la historia del Antiguo Testamento. Y es el anhelo de la Iglesia, como nos dice el libro del Apocalipsis, que grita Maranatá, ven Señor Jesús, ansiando su retorno, su vuelta gloriosa, la parusía, el advenimiento del Señor, su segunda venida sobre las nubes del cielo. Pero puede haber cierta desconfianza, según entienden los padres de la Iglesia, en este hombre que no se va a conformar con que Jesús realice alguna acción o pronuncie alguna palabra a distancia, sino que agobiado dice, vente porque mi hijo está a punto de morirse. Y sin embargo, ante el reproche que Jesús le hace, si no veis signos y prodigios, no creéis, ese hombre, en vez de pedir a Jesús que baje, se baja a él, se humilla y obedece al Señor y se pone en camino porque cree. Y es yendo de camino, después de creer en la palabra de Jesús y de que confiando en Él puede obtener el resultado de su plegaria, de su petición, cuando encuentra a esos siervos que dicen, tu hijo está sano. Por eso hoy se nos presenta este hombre como un modelo de fe, un modelo de esperanza cristiana, un modelo de confianza. Creer en el Señor, poner de nuestra parte para que el Señor realice realmente su acción salvadora en nosotros. Concluye el Evangelio con algo muy impresionante. Cuando aquel hombre llegó a su casa, creyó él, y no solamente él, sino toda su familia. ¿Cómo nos cuesta a nosotros transmitir la fe entre los nuestros, entre aquellos que nos rodean, bien sea de la familia, bien sea de los compañeros de la escuela, de la clase, bien sea compañeros de trabajo, amigos? Bueno, respetamos, esto no cree mucho, pero bueno, nos llevamos bien igual. Si realmente estuviéramos ilusionados de forma desbordante, como nos dice hoy el apóstol en la epístola a los Efesios, con nuestra fe cristiana, seríamos capaces de transmitirla, de comunicarla, de contagiarla a los demás. Ese hombre que había pedido a Jesús que bajara, bajó él, se humilló, y como consecuencia de ese ejercicio de humildad, creyó en el Señor, creyó en su palabra y transmitió su fe a toda su casa. Pues que sea para nosotros un modelo de humildad, de confianza, de fe y también de transmisión de nuestra fe a los nuestros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.